Mucho se ha hablado del tren de altas prestaciones y lo que queda por hacer, pero Extremadura es mucho más que eso y hoy vamos a repasar cómo están ahora mismo las cosas en esta comunidad, en el resto de tramos de tren convencional, así como el futuro de las mismas. Aunque el Alvia y lo ocurrido en los últimos meses se llevan todas las miradas y casi todas las inversiones, lo cierto es que las líneas férreas que conectan Extremadura al resto del país no son pocas. Aunque por desgracia, como en casi todos los casos, están en muy mal estado o directamente ya casi en desuso, y en donde hay muchas mejoras por hacer. El caso más aparte es la conexión sur, más allá de Zafra, donde la vía se bifurca, una dirección Sevilla y la otra dirección Huelva. Son tramos de vía convencional. En ambos casos hablamos de vía única y sin electrificar, aunque en estos momentos se están llevando a cabo obras de mejora en todo el tramo entre Huelva y Zafra, mejoras eso sí centradas en la seguridad y la renovación de vía, así como mejoras en diferentes detalles de la propia infraestructura, como el tema de los taludes. Pero más allá de estos detalles, no se desdoblará la vía ni se electrificará, por lo que los viajes entre ambas comunidades sufrirán pocas mejoras. Ahora mismo el Zafra-Huelva se cubre con un solo tren diario por sentido que cubre el trayecto en 3 horas y 13 minutos. Respecto al Zafra-Sevilla se cubre con 2 trenes por sentido diarios y tiempos desde las 2 horas y media casi justas. Conexiones algo mejoradas tras la inauguración del nuevo tramo de altas prestaciones con trenes que parten o terminan en Plasencia. El sur extremeño tiene otras 2 relevantes conexiones, eso sí, también muy mejorables en todos los sentidos. Al oeste, tras pasar Badajoz, la conexión con Portugal, la que algún día debería llevar en AVE a los pasajeros de Lisboa a Madrid y viceversa, con mejoras importantes anunciadas para los próximos 2 o 3 años en la parte portuguesa. Una conexión internacional que sufrió un gran revés tras la renuncia de Portugal de ejecutar su tramo hasta la frontera por el estallido de la crisis económica de 2008 y lo ocurrido después, aunque en los últimos tiempos hay lugar para la esperanza respecto a este proyecto ibérico de alta velocidad, eso sí, muy a largo plazo, por lo que, dada su relevancia y sus características, os lo contaré mucho más detalladamente en otro vídeo. Si vamos al este, tenemos otro trazado muy necesitado de mejoras y con apenas uso, el que conecta Mérida con Villanueva de la Serena y una vez en la localidad de Almorchón, ya en el límite de la comunidad, bifurcarse hacia Córdoba, eso sí, sin llegar a dicha ciudad por unos pocos kilómetros y hasta Puerto Llano, lo cual la convierte en una línea con más uso de lo que dicen sus propias características. Esto hace que, por ejemplo, y siempre a través de cambio de tren, se pueda viajar a otros muchos lugares de Andalucía, incluso Madrid, cambiando de tren en Puerto Llano. Sin embargo, también se trata de una línea con muchas necesidades de mejora que se están llevando a cabo, pero también de forma muy conservadora. Ahora mismo, el Mérida-Puerto Llano se cubre con 2 trenes diarios por sentido que dejan el viaje desde las 3 horas y 15 minutos. Subimos un poco más para el trazado central y transfronterizo, y el más en peligro por muchos motivos, el que une Cáceres con Valencia de Alcántara y a través de esta localidad con la frontera con Portugal, en su día utilizado por trenes que unían ambos países, hoy más en desuso que nunca y con muchas interrogantes sobre su futuro. Hablamos también de vía única sin electrificar. Actualmente solo un tren diario por sentido une Valencia de Alcántara con Cáceres en 1 hora y media casi justa, a la espera de posibles actuaciones en dicha línea o de la reactivación de los servicios internacionales, cosa hoy en día poco probable teniendo en cuenta que ya en su día el tren Madrid-Lisboa se trasladó a la línea Madrid-Salamanca, pero quizá con el nuevo trazado de altas prestaciones un servicio transfronterizo por esta zona sea factible, ya lo veremos. En cuanto al norte de la comunidad extremeña, mucho se ha hablado del trazado hasta Plasencia y las novedades en el horizonte, así como el tramo pendiente de altas prestaciones hasta Navalmoral de la Mata. Más allá de esta ciudad y de la frontera con Toledo, queda prácticamente todo por hacer, en un proyecto muy complejo y con muchas cosas que abordar, por lo que os emplazo a otro vídeo del canal muy pronto para abordarlo como se merece. Actualmente se están ejecutando las obras entre Plasencia y Navalmoral, con muchas dudas aún en esta localidad, con los vecinos en pie de guerra pidiendo un soterramiento de vías a día de hoy poco factible.
Y es que queda mucho por decidir y hacer en este municipio, y no sería descabellada la construcción de una nueva estación a las afueras de Navalmoral, por lo que estaremos muy atentos a lo que pueda irse anunciando o avanzando. En cuanto a Plasencia, hoy por hoy es el ojo del huracán desde la entrada en servicio del Albia, tren que a día de hoy no llega hasta la capital del Jerte, sino que tiene parada en Monfragüe, a unos 13 kilómetros al sureste de la ciudad. Todo hace indicar que se acabará construyendo una nueva estación al sur y pasante para poder acoger los trenes que conecten Madrid y Badajoz y apenas tener repercusión en los tiempos de viaje de esta ruta. Un error en su día mayúsculo aprobado y del que hoy se está pagando. La otra gran línea que en los últimos tiempos ha cogido fuerza es la posible reapertura, o mejor dicho, reconstrucción de la Ruta de la Plata, una antigua línea férrea que comunicaba Plasencia con Salamanca a través de Hervás y Béjar. No son pocas voces de la provincia de Cáceres y de Salamanca las que están reclamando esta línea, que tendría que construirse completamente nueva, ya que la anterior en muchos casos ya no existe o directamente es vía verde hoy en día. Lo cierto es que una ruta ferroviaria de La Plata no sería un proyecto sencillo, pero que podría tener mucho sentido, sobre todo si se extiende hasta Zamora y León, pues tanto para pasajeros como para mercancías, a día de hoy no hay conexión directa entre estas tres ciudades castellano-leonesas, y con la variante de Pajares a pocos meses de su apertura, este proyecto podría coger nuevos bríos. De ser así, aquí estaremos para contarlo. Como veis, una comunidad autónoma aparentemente muy conectada al resto del país, pero de forma muy deficiente y mejorable, y donde ojalá poco a poco podamos ir informando de novedades positivas en próximos vídeos. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.